para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Excelente, pues aquí. Qué bueno. Día ¿Cómo te jueves. fue con Luis Eduardo Escobar? Muy entretenida conversación con el asesor económico Janet Jara. Vale la pena escuchar esa entrevista. Mirando las cosas un poco de arriba y no tan en la coyuntura de la cuña, por decirlo así, Claro. de sacar el titular, sino que entender cómo ellos entienden la economía y qué cosas creen que se pueden cambiar y cómo. Y de ahí se desprenden muchas ideas. Y a partir de ahí va bajando a cuestiones como el cobre, el proteccionismo, una reforma tributaria, Claro. lo que proponen otros candidatos, porque ellos dicen que dan certeza, el prejuicio de una candidata comunista en materia económica. También interesante. Qué bueno, qué bueno. Un poquito alejada de esa contingencia está hoy día Janet Jara, porque te propongo, Juanma, que hablemos de un nuevo quiebre entre la oposición y el gobierno. Porque conocimos hace ya un par de días que la Cámara de Diputados finalmente rechazó la multa para que el voto sea obligatorio, es decir, es un voto obligatorio vacío porque no tiene hasta ahora una sanción. Era un proyecto de la diputada demócrata Joana Pérez que, para descomprimir el ambiente que estaba tensionado por el voto extranjero, propuso eliminar la multa para ellos, pero sí ponerla a los chilenos. Hay varias cosas que están en discusión todavía y yo creo, y creo que no me equivoco con decir que se va a reponer esta indicación y la multa va a existir en la discusión que se va a dar en el Senado, lo que va a provocar una comisión mixta contrarreloj, que ya me parece... Yo te diría que una vergüenza que estemos a puertas de una elección nuevamente legislando las condiciones para votar. Y eso tiene que ver con responsabilidades compartidas, pero la oposición emplaza directamente a la moneda. Había un acuerdo que estaba suscrito con la ministra Macarena Lobos, ministra de la SECPRES, para llegar a un consenso y votar a favor la multa tal cual y respaldar el proyecto de la diputada Pérez. Pero eso no pasó en la Cámara de Diputados y en particular por el descuelgue de los parlamentarios oficialistas. ¿Qué hizo el Senado ayer? En un minuto de la discusión, cuando ya habían advertido que se venía, y lo cita la tercera, ahí en off, una batalla de trincheras, en un minuto decidió, cuando se discutía un proyecto de ferias libres, salir de la sala. No estar presente en señal de protesta a lo que el gobierno no había logrado en la Cámara de Diputados y ante la incertidumbre si esto va a ser realidad o no. La postura la tomaron en consenso las distintas bancadas, comités de senadores del Senado de Chile Vamos, y amenazan o advierten, pongámosle el adjetivo que queramos, que no van a tramitar o van a trancar de frente la pelota a todas las iniciativas que vengan por parte del Ejecutivo, pero también propuestas y proyectos del oficialismo. Esto en señal de protesta, de molestia, por el no respetar el acuerdo. Ayer Macarena Lobos se reunió con los parlamentarios de Chile Vamos, tuvieron una larga reunión en una de las oficinas del Senado, y finalmente no se llegó a consenso. Y luego de eso pasó lo que pasó. Ayer en un minuto no habían los senadores suficientes en la sala para aprobar la ley que se estaba discutiendo. Y ante el temor de que el quórum no fuera el suficiente, quien estaba presidiendo en ese minuto era el vicepresidente Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, decidió suspender la sesión para evitar que el proyecto se cayera precisamente porque no estaban los votos de la centro derecha. Pero esto, en el momento en que se hace, es muy complicado para el gobierno. Viene la discusión, quizás una de las más importantes de este fin de año, o la más importante de frente de este fin de año, que es la discusión del presupuesto. No, claro, pero uno esperaría que esto quede resuelto rápidamente. O sea, aquí hay dos cosas. Uno, la voluntad del gobierno de reponer la multa, diga, el castigo, la sanción, vía Senado. O sea, punto. Sí, va a depender de la voluntad del gobierno. Y en el fondo eso va a ser prerrogativa del gobierno y creo que el gobierno va a tener, digamos, la posibilidad de resolver esto en un 2x3. Si no es más que eso. O sea, va y alinear a los parlamentarios del oficialismo para que se lo aprueben, porque podría ocurrir que se rechace. Ahora, es la regla de la democracia. Si se rechaza y quedamos con una votación voluntaria en la práctica. Claro. Lo segundo, a mí nunca me han gustado los chantajes. Los chantajes de secuestrar el... De lado y lado. De lado y lado, o sea... Nunca, para nada. Aquí hoy día la derecha calcula que un voto obligatorio con sanción lo favorece, la izquierda los perjudica. Y por lo tanto la derecha está presionando para que tenga la sanción y la izquierda está mirando para otro lado. No podemos tener una ley de voto obligatorio sin sanción. Eso es como yo creo que es ridículo. Por lo tanto, tiene que tener una sanción. Pongámonos de acuerdo en el precio, porque la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del PS, me decía ayer que su tema es el monto. Sí. Ya.
Pero no puedes secuestrar el trabajo legislativo, porque ¿a quién estás perjudicando? Que todos los parlamentarios se llenan la boca y no, que les preocupa a la gente, qué sé yo. Pues, estaban ayer, tenían una sesión sobre ferias libres, no sobre construir grandes centros comerciales para grupos económicos. No, ferias libres. Entonces el feriante libre que está esperando que saquen adelante el proyecto de ley, vio cómo ayer, por cuestiones meramente político-electorales, se suspendió una sesión que para ellos era importantísima. Sí. Entonces, me parece que también hay que tener mucho cuidado con el chantaje de, mientras el gobierno no haga lo que yo le digo que tiene que hacer, no hay sesiones en el Congreso respecto del proyecto enviado por el gobierno. Me parece que es muy delicado. Y en ese tono, ayer lo advirtieron distintos senadores. Me quedo con la declaración de la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien dijo: la derecha no está en condiciones de dar gobernabilidad democrática al país al negarse a legislar, ya llevando la discusión a lo que va a venir post elecciones presidenciales y elección del Parlamento, que puede ser un flanco también para la derecha, si es que esto se transmite a la ciudadanía de buena forma me refiero a la intención que tiene el actual oficialismo, le puede llegar a pinchar el neumático. He ocupado la frase pinchar el neumático harto esta semana porque pinché un neumático el sábado, entonces me quedo dando vuelta ahí lo difícil que es arreglarlo cuando no tenéis la llave que corresponde. Y hoy día la llave no la tiene, perdón, el gobierno. Como dices tú, Juan Manuel, esto es reponerlo en el Senado cuanto antes, bajar el moño, asumir que la derecha está en un tono duro, pero también asumir que hay un chantaje de por medio, como tú planteabas, es una dificultad política que va a tener que resolver no solo la ministra Macarena Lobo, sino en su rol hoy día de jefe del gabinete y coordinador político el ministro del Interior Álvaro Elizalde. Muy bien, pues vamos a la pausa.